Perfecto. Vale, pues muy buenas noches. Bueno, pues me conocen, soy Manuel Morales, estoy aquí al frente de Logia Aura y bueno, hoy es nuestro jueves de charlas, jueves de pláticas y hoy pues va a ser un día bien especial porque nos va a dar una ponencia nuestro hermano Guillermo Reyes, que es bastante conocedor de estos temas teosóficos, él quien nos ha estado también apoyando mucho en el estudio de Isis sin Velo. Y bueno, pues justamente el tema de hoy va a ser bien importante porque ya hemos hablado, hemos tenido una continuidad en nuestras pláticas de los jueves, donde hemos entendido o hemos estudiado que al parecer no es, digamos, no somos entidades específicamente de materia, sino que pues somos alma, somos espíritu. Hemos hablado en pasadas sesiones que ese espíritu está lleno de cualidades, unas que ya están latentes como es la imaginación, como es la voluntad, y otras que están, bueno, perdón, que ya están manifiestas, pero también hay otras que están en espera de ser manifestadas, ¿no? Algunas relacionadas a, por ejemplo, como puede ser la telepatía, entre otras, ¿no? Y también hemos estudiado que el ser humano y todo lo que está alrededor, digamos, el ser humano y el mundo, al final, pues somos una misma cosa. Y las capacidades latentes que están en nosotros, pues también están en la naturaleza, aunque vistas de diferente forma, ¿no? Las vemos como electricidad, como magnetismo. Y bueno, partiendo de este tema de las facultades latentes del espíritu, pues justamente ahorita lo vamos a aterrizar a un tema bien interesante que es justamente estos temas de fuerza y energía, que es de lo que nos va a platicar justamente nuestro hermano Guillermo. Y bueno, pues con esto dicho, iniciamos la plática. Guillermo, pues bienvenido, muchas gracias. Este es tu espacio y vamos a dar como siempre un tiempo al final para cualquier pregunta que se vaya teniendo. De cualquier modo, también los invitamos a ir escribiendo comentarios aquí en el chat y al final también, bueno, pues daremos espacio para quien quiera agregarse dentro de nuestro grupo de WhatsApp. Dicho esto, pues Guillermo, bienvenido. Gracias, Manuel. Hola, amigos. Hola, amigas. Bienvenidos a este compartir de este sábado. Gracias a la Logia Aura de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, que me invitaron a este compartir, este vivir que es compartir, que es fluir. Y nos toca, ahora que hablo de fluir, hablar de algo muy importante, que es la energía. Siempre se nos ha dicho que nosotros somos energía. Y tenemos un poco la confusión de la fuerza, la energía, la materia, esas materias que llevábamos en la secundaria, ya se acuerdan de las clases de física y de fisicoquímica y de química que nos eran a veces tan complejas. Pues aquí esto va a ser un poco complejo y sí les voy a invitar a que hagan un poquito el esfuerzo para poder, como yo lo estoy haciendo, para poder hacernos un poco de luz sobre ese tema, que es muy complejo y a la vez muy enriquecedor y muy práctico además, ¿eh? O sea, porque algo que a veces se le ha tildado al estudio del esoterismo es que puedes perderte en la metafísica, perderte en especulaciones y tener una parálisis por análisis, de que te quedas viendo el camino y no lo andas, ¿no? Y ya vemos muchos platicantes, digo, pocos practicantes. Y más que ser un maestro o ser una maestra, tienes que ser una muestra de lo que estás hablando. Ese cambio, ese conocimiento se tiene que ver reflejado en tu accionar. Y aquí vamos a aprender algo de magia, de teurgia, porque el manejo de la energía es manejo de la magia, porque la magia es hacer material lo que es metafísico, hacer físico lo que es metafísico. Y sí se va a aprender algo de magia. Si están atentos, pues aprenderán algunos truquitos. Voy a compartir con ustedes. ¿Puedes habilitarme la función de compartir, mi querido camarada Manuel? Por supuesto. Se van a llevar una pequeña sorpresa de inicio. De inicio se puede llevar una pequeña sorpresa aquí. Perdón, tengo que quitar las cámaras, micrófonos, hacer un lado, todo. Ok. Ok, una pequeña sorpresa que se llevan cuando descubren que de los dos grandes genios que han dado luz a la humanidad, nunca mejor dicho, porque la luz eléctrica, tanto la corriente directa como la corriente alterna, tuvieron dos grandes inventores, o descubridores en ese caso, porque la luz ya existía, fueron descubridores. Y uno de ellos fue Tomás Alva Edison, que por ahí se rumora que era hasta mexicano, ¿verdad?
Y Tomás Alva Edison fue miembro de la Sociedad Teosófica, y aquí les muestro una copia de su diploma que se le dio en su momento. Él fue afiliado. Aprovecho para decirles a los que no estén afiliados a la sección mexicana o a las secciones de su país que lo hagan. Es compartir también el karma de la sociedad, el buen karma y el mal karma también, pero bueno. Edison fue miembro de la Sociedad Teosófica cuando se inició, y otro, él era partidario de la corriente directa. Tuvo después un enfrentamiento con el otro creador de la corriente alterna, que es Nicolás Tesla. Nicolás Tesla, que también estuvo ligado a la teosofía, aunque él está ligado no a la teosofía de la Sociedad Teosófica, sino a Vivekananda. Tenemos unas imágenes donde está él con Vivekananda. Entonces es significativo ver que dos de las mentes más lúcidas del siglo XIX que nos trajeron la luz al mundo hayan estado ligados a la teosofía, porque la teosofía, la sabiduría antigua, nos enseña precisamente a conectarnos con esa luz, la luz del espíritu, la luz de la energía. Nos decía una frase que me gustó mucho de Tesla, que era muy espiritual, mucho más espiritual que Edison. Edison fue muy materialista, incluso, digamos, un poco avaro. Fue el creador de la General Electric. Y General Electric se llamó en un inicio General Electric Edison Company. Ahora ya nada más se llama General Electric. Pero Tesla les decía, por ejemplo, esto. Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y así tengamos en mente esto. Frecuencia, energía, vibración. Porque somos seres energéticos, seres espirituales teniendo una experiencia física. Somos espíritus con cuerpo, no cuerpo con espíritu, como luego decimos que tenemos espíritu, tenemos alma. No, somos seres energéticos teniendo una experiencia física. Y la energía es mucho más poderosa que la materia. Bástenos saber de la energía nuclear que un kilito de plutonio puede hacer estallar una ciudad entera. Ahora que estamos con la amenaza de que alguien apriete el botón, como decía en la melodía, sabemos los megatones que puedan desarrollarse. Yo no quiero venir a enseñar nada de teosofía. La teosofía no se enseña, la teosofía no se aprende. Es una idea que se te tiene mal. Aquí leo esto. Cada vez que escuchas o lees algo de la naturaleza espiritual que te conmueve o toca tu alma, no estás aprendiendo algo, estás recordando lo que siempre has sabido. Es un suave despertar. O sea, como decía Pitágoras y Platón, aprender es recordar. Nosotros en nuestro sí superior ya sabemos las cosas. Como decía hace rato Manuel, tenemos en potencialidad mucho de esto. No lo hemos hecho vigente, no lo hemos manifestado, pero potencialmente sí lo somos. Entonces, nuestro ser espiritual se complace cuando nos ve estudiando algo de esto. Y lo más bonito de la teosofía es que es como un gran rompecabezas. Y que en el momento que alguien nos explica algo de esto, vemos que son piezas que encajan perfectamente. Y eso es lo que me pareció más magnífico de la teosofía. Y uno internamente siente uno que encontró algo que es valioso y que es verdadero. Eso lo llega uno a sentir en el alma, más allá de cualquier explicación física que des. Vamos a empezar por hablar de la voluntad. La voluntad como una expresión, perdón, aquí déjame ver que esto, ocultar controles, ya, ok. Perdón. Aquí tengo que hablar de la voluntad, porque precisamente es la primera energía que se manifiesta en la debilidad, es la voluntad. El mundo se manifestó por voluntad, y aquí vamos a diferenciarlo del deseo, que el deseo y la voluntad son partes de lo mismo. El deseo está sublimado, aunque a menudo tendremos a ver el deseo como algo básicamente hasta erótico, como algo de desear cosas materiales, pero no, vamos a ver que tiene un nivel. Voy a proceder un poco faltando a mi deber, porque las slides nunca deben de ser con tantas letras, pero no queda de otra si queremos entender lo que quiero explicarles. La voluntad es posesión exclusiva del hombre en nuestro plano de conciencia. Lo separa del bruto en quien solo está activo el deseo instintivo. Los animales son deseo, el humano somos deseo, pero ya también tenemos voluntad. El deseo en su aplicación más amplia es la única fuerza creativa del universo. Oigan eso, el deseo es la única fuerza creativa del universo, porque el universo es movimiento y el deseo lo que provoca es movimiento. Tienes deseo de comer, te mueves y vas al refrigerador. Tienes deseo de salir a la calle, sales de tu casa, te mueves, caminas. Deseo es movimiento. Es el sentimiento y la emoción. De hecho, la palabra emotion viene como en inglés motion, que es movimiento. Bueno, la fuerza creativa del universo. En ese sentido es indistinguible de la voluntad.
Pero nosotros los hombres nunca conocemos el deseo bajo esta forma mientras sigamos siendo solo hombres. O sea, por lo tanto, la voluntad y el deseo se consideran aquí como opuestos. O sea, son parte de lo mismo, pero uno está en un extremo, en el extremo animal, y otro estaría en el extremo espiritual. Así, la voluntad es el vástago de lo divino, el Dios en el hombre. Deseo, la fuerza motriz de la vida animal. La mayoría de los hombres viven en y por el deseo, confundiéndolo con la voluntad, pero el que quiera lograr debe separar la voluntad del deseo y hacer que su voluntad sea la que gobierne, porque el deseo es inestable y siempre cambiante, mientras que la voluntad es estable y constante. Así debiera de ser. Tanto la voluntad como el deseo son creadores absolutos. Se crea mediante la voluntad y se crea mediante el deseo, formando al hombre mismo ya su entorno. Pero la voluntad crea inteligentemente, el deseo ciega e inconscientemente. El hombre, pues, se hace a sí mismo imagen de sus deseos, a menos que se cree a sí mismo a semejanza de lo divino, por su voluntad, hijo de la luz. Como decían del Inca, que era el hijo del sol, ¿no? Su tarea es doble: despertar la voluntad, fortalecerla mediante el uso y la conquista, hacerla dueña absoluta dentro de su cuerpo, a la voluntad, y paralelamente a esto purificar el deseo. El conocimiento y la voluntad son las herramientas para la realización de esta purificación. El deseo hecho puro. Cuando el deseo es por lo puramente abstracto, cuando ha perdido todo rastro o matiz de yo, entonces se ha vuelto puro. El primer paso hacia esta pureza es acabar con el deseo por las cosas de la materia, lo que nos atrae, lo que llama la atención a nuestro hermano caballo. Decía San Francisco que así le hablaba a su cuerpo físico, decía mi hermano burro, ¿no? Entonces siempre tenemos que pararnos y ver quién está pidiendo el deseo. Cuando deseas algo, ¿quién está hablando? Si está hablando tu sí superior, tu alma, digamos, pues está hablando tu caballo, tu burro. Ya que estás solo, pueden ser disfrutadas por la personalidad separada, los deseos. El segundo es dejar de desear para uno mismo, incluso abstracciones tales como el poder, el conocimiento, el amor, la felicidad o la fama, porque no son más que egoísmos después de todo. Entonces, a veces lo que hacemos es cambiar de egoísmo. O sea, ya no queremos, dice, somos seres espirituales, ya no queremos juntar dinero ni posesiones, pero ahora queremos ser sabios, o pasar por sabios, o tener fama, o qué sé yo, ¿no? Ya es algo más sutil, pero no deja de ser un deseo para tu caballo. Los dos fragmentos anteriores se publicaron por primera vez en la revista Lucifer de Londres de 1887. Voluntad, va la definición. En metafísica y la filosofía oculta, la voluntad es eso que gobierna los universos manifestados en la eternidad. La voluntad es el principio único y uno del eterno movimiento abstracto. Así se define a Dios en teosofía: eterno movimiento abstracto, o el motor inmóvil del que hablaba Platón. A la esencia que lo anima, la voluntad, dice Van Helmont, es el primero de todos los poderes. La voluntad es propiedad de todos los seres espirituales, y mientras más activa se despliegue en ellos, más estarán libres de la materia. Paracelso enseña que la voluntad decidida es el comienzo de todas las operaciones mágicas. ¿Sabes que les hablaba de que aquí aprende uno a hacer magia? Para usar la magia es necesario usar la voluntad. Es porque los hombres no imaginan perfectamente y creen el resultado, que las artes ocultas son tan inciertas, mientras que podrían ser perfectamente ciertas. Esa es una frase de Paracelso. Son inciertas las artes ocultas porque el hombre no ejercitamos la imaginación, que es la madre del deseo. Como todo el resto de la voluntad es septenaria en sus grados de manifestación, emanado de la puramente inactiva voluntad Atma Inlayam, una eterna abstracta, se convierte en Buddhi o intuición en su estado alaya. Luego desciende más abajo como Mahat, o sea, mana solamente, y recorre hacia abajo la escala de grados hasta el eros divino. En su manifestación animal inferior, se convierte en deseo erótico. Que es como cuando nosotros oímos la palabra deseo, lo relacionamos mucho con la cuestión sexual, y la palabra kama, que es la palabra deseo en sánscrito, la relacionamos con el Kama Sutra, porque así fuimos improntados, ¿no? La primera vez que oímos la palabra kama quizás fue bajo esa circunstancia. La voluntad, como es un principio eterno, no es ni espíritu ni sustancia, sino ideación sempiterna. Como bien lo expresó Schopenhauer en su Parerga. En sobria realidad no hay ni materia ni espíritu. La tendencia a la gravitación en una piedra es tan inexplicable como el pensamiento en el cerebro humano.
Si la materia puede, nadie sabe por qué, caer al suelo, la ley gravitacional, entonces también puede, nadie sabe por qué, pensar. Tan pronto incluso en la mecánica transponemos la puramente matemático, tan pronto como alcanzamos la inescrutable adhesión, gravitación, y así sucesivamente nos enfrentamos a fenómenos para que nuestros sentidos son misteriosos como la voluntad. Esto sacado del glosario teosófico, que nos trae definiciones. La voluntad es la esencia creadora que anima el eterno movimiento abstracto, movimiento eterno en todo el cosmos. Como un principio eterno no es espíritu ni sustancia, sino ideación. Vuelvo a repetir lo mismo, es idea. La voluntad es una ideación en su sentido abstracto. Es una jerarquía de fuerzas inteligentes emanadas de las huestes de seres visibles e invisibles, los cuales son la naturaleza misma. O sea, las deidades son de la naturaleza misma y son las que crean la voluntad. Las así llamadas leyes de la naturaleza son las acciones e interacciones de las conciencias combinadas y voluntades que llenan el cosmos. La voluntad se vierte en diluvios de luz y vida desde los logos primordial. Estos diluvios siguen los senderos de la circulación universal. Llegan a nosotros desde el corazón central del sistema solar, en lo que respecta a nuestro universo solar, hace la aclaración. Es así como ellos descienden de plano en plano o de ciclo en ciclo en las profundidades de la materia, a partir de la cual se elevan nuevamente hacia su fuente primordial. En este descenso y ascenso progresivo, la voluntad se manifiesta de acuerdo a cada plano o estado de conciencia en que entra. Por lo tanto, hay una ideación de voluntad cósmica, o K mayúscula, de todo el universo, que se fragmenta en innumerables corrientes de entidades con volición durante los periodos de manifestación, y así operan en miriadas o miles, mil millones de formas en cada ronda de la infinita escala de la vida. El pensamiento universal o divino y la voluntad llegan a la manifestación a través de las huestes colectivas de los seres divinos, que ya en teosofía se conocen como Dhyani Chohans, que son los vehículos a través de los cuales aparece la manifestación. Serían los arquitectos del universo, los nucleatores. Ellos son las fuerzas que dan y establecen en la naturaleza sus leyes, mientras ellas mismas actúan de acuerdo, esas entidades actúan de acuerdo a leyes impuestas sobre ellos de manera similar por poderes aún más elevados. Pero ellos no son personificaciones, porque es un error. Luego, como si son como los Dhyani Chohanes, tendemos a verlos como arcángeles o ángeles, a veces se han personificado y se han antropomorfizado de los poderes de la naturaleza como erróneamente se piensa. Eso dice la doctrina secreta en la página 38. La doctrina secreta en la página 503 también nos dice: la ley natural que preserva el movimiento equilibrado de rotación planetaria fue explicada por Herschel. Herschel fue el que descubrió Plutón, si mal no recuerdo, diciendo: se necesita una voluntad para impartir un movimiento circular y otra voluntad para moderarlo. O sea, para que haya equilibrio hay dos voluntades que se equilibran. Y así se genera el universo en ese equilibrio. En el ser humano compuesto, el microcosmos, existen las voluntades divina, espiritual, intelectual, emocional, animal, astral, incluso física. El antiguo axioma: detrás de la voluntad está el deseo, lo que venimos hablando desde un principio. Eso que les vengo diciendo, que el deseo y voluntad vienen siendo dos partes de lo mismo, pero la voluntad es el deseo sublimado. Explica la influencia paradójica de esta fuerza incolora que es usada para darle energía, ya sea a los buenos o a los malos motivos. Así, al operar a través de la naturaleza humana intermedia, el individuo, consciente o inconscientemente, le da una dirección correcta o equivocada, de acuerdo al uso que haga del libre albedrío al escoger su curso de conducta. La voluntad divina se expresa en los deseos sublimes e impersonales de las elevadas deidades celestes, mientras que en el polo opuesto los deseos egoístas animales muy frecuentemente dirigen la acción de la voluntad humana. El origen del bien y del mal se encuentran respectivamente en la armonía y en el conflicto de voluntades en el cosmos. El órgano especial de la voluntad humana es la glándula pituitaria. Ahí nos da otro pequeña información muy central. El cerebro y el cuerpo muestran la acción de la voluntad consciente, positiva, volitiva, y de la voluntad negativa, automática y vegetativa. Esta última le da elegía a los misterios de las funciones orgánicas, llevadas a cabo por varias entidades elementales conscientes y semiconscientes, las cuales actúan en ellas mismas instintivamente, bajo las leyes inteligentes armónicas de la naturaleza por el bien del cuerpo. El poder de la voluntad es una fuerza o energía incolora, poderosa, que puede ser puesta en movimiento por alguien que tenga el poder y el conocimiento para hacerlo. En la India, en combinación con deseo abstracto, es mencionada como uno de los 6 primarios Ikshashakti o Kriya Shakti, por medio del cual el adepto realiza muchas de sus maravillas.
Aquí entramos en una definición que podemos encontrar en el glosario teosófico también como Kriya Shakti, el Ikshaksha. Es voluntad o poder de la voluntad, deseo o apetito. Así se dice en sánscrito. Los antiguos mantenían que cualquier idea se manifestará eternamente si la atención de uno y la voluntad se concentran profundamente en ella. De manera similar, una intensa abolición será seguida por el resultado deseado. Fíjense que ahí nos están dando una gran clave. Una intensa abolición, si algo, la voluntad se mueve y es intensa y concentrada, será seguida por el resultado deseado. O sea, pide y se te dará, pero hay que saber pedir. Luego al final les voy a decir cómo se nos enseña que hay que pedir las cosas. ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto hay que pedirle? Ya que la creación no es más que un resultado de la voluntad actuando sobre la materia fenoménica, la manifestación de la luz divina y la vida eterna primordial. Dice en la doctrina secreta en el tomo 2, página 173. Perdón por lo denso, pero el tema lo amerita. En las cartas Mahatma, que son importantes, hacen referencia a la fuerza de la voluntad de esa manera. Una fuerza de voluntad crea y la simpatía atrae incluso a los adeptos, cuyas leyes son antagónicas a mezclarse con los iniciados. O sea, uno puede llamar hacia uno mismo hasta que tengas contacto con un maestro de sabiduría, haciendo las cosas en su nombre, como dice, no conmigo, con Jesús, dicen los cristianos, ¿no? Entonces tú puedes atraer a ese maestro hacia ti por un deseo de voluntad, haciendo cosas en su nombre. Controla tus poderes involuntarios y desarrolla tu voluntad en la verdadera dirección y llegarás a ser un maestro en vez de solo un aprendiz, dice en la página 144 de las cartas de Mahatma. Cada vez que esos poderes se necesitan, la voluntad, la soberana, abre la puerta al hombre interno, el adepto, que puede emerger y actuar libremente solo a condición de que su carcelero, el hombre externo, sea completa o parcialmente paralizado. Lo dicen en la página 180 de las cartas Mahatma. Otra, no hay razón para que no le debas intentar curaciones mesméricas. Eso se lo dicen a Olcott. No con la ayuda de tu guardapelo, sino por el poder de tu propia voluntad. Si esta última funciona con energía, ningún guardapelo servirá de mucho. El cabello en él no es en sí mismo, sino un acumulador de energía. Se ha hablado mucho de que el cabello, por lo de Sansón y otros, incluso por eso los judíos se arrancan los cabellos cuando ocurre una desgracia. O sea, por el poder que tiene el cabello. Sería otro tema, pero sí hablan aquí, le comentan lo del pelo. De aquel que son como antenas, de aquel en quien creció y por sí mismo no puede curar, como tampoco la electricidad acumulada puede hacer girar una rueda hasta que sea liberada y conducida al punto objetivo. Por tu voluntad de movimiento y de inmediato sírvete de la persona cuya cabeza creció, el cabello, no la voluntad, el cabello, no la voluntad, a través de la corriente psíquica que siempre fluye entre el mismo y su mechón cortado. No tienes la fe requerida para permitir que se eleve tu voluntad desafiando y despreciando a tu intelecto puramente mundano. O sea que el intelecto mundano debe de quedar quietecito, lo dice más arriba, que el carcelero son los sentidos físicos, son el carcelero de esa mente. ¿Qué hablaban del poder, del que hablaban del poder de la mente, del poder de la voluntad? Se llama, en sánscrito se llama Kriya Shakti o Isha Shakti. Y es el poder para crear. Se recuerden que en Doctrina Secreta se nos enseña que una de las razas fueron los hijos del yoga, los hijos de la voluntad, que ahí encarnaron los grandes maestros antiguos de la antigüedad, los rishis, encarnan en vehículos creados por el poder de la voluntad. El poder del pensamiento, una de las 7 fuerzas de la naturaleza, la potencia creadora de los shidis o poderes de los yogis perfectos. En el libro de Dicyan, segunda parte, estancia séptima, número 21, se lee: la tercera raza vino a ser el vehículo de los señores de la sabiduría. Creó hijos de la voluntad y del yoga mediante Kriya Shakti. Los creó. Kriya Shakti es aquel misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre. O todo hombre tenemos ese poder, ¿eh? Y que si no es llamado a la vida, avivado y desarrollado por la práctica del yoga, la unión, permanece inerte en los 999.999 de cada millón de hombres, por cuya razón se llega a atrofiar. Es aquel misterioso poder del pensamiento que en virtud de su propia energía inherente le permite producir resultados fenomenales externos, magia, perceptibles. Los antiguos sostenían que una idea cualquiera se manifestará exteriormente si la atención y la voluntad de uno está profundamente concentrada en ella. De igual modo, una abolición intensa será seguida de un resultado apetecido. Nos vuelve a decir lo mismo, que si deseamos algo con mucha voluntad y permanentemente fijo y concentrado como una lupa, se va a lograr el resultado querido. Por medio de este poder y del de Isha Shakti, Kriya Shakti, poder de la voluntad, es como el yogi obra generalmente sus prodigios, dice la Doctrina Secreta, página 1303. Ven que todos repiten lo mismo.
Pero, ¿quién es la raíz de ese deseo? A menudo la raíz de ese deseo viene de la imaginación, que vamos a ver cómo se define imaginación. En ocultismo no debe confundirse con la fantasía, puesto que la imaginación es uno de los poderes plásticos del alma superior, y es la memoria de las encarnaciones precedentes, que si bien desfigurada por el manas inferior, por la mente concreta, descansa siempre en un fondo de verdad. La imaginación es el poder plástico del alma, producido por la conciencia activa, el deseo y la voluntad. O sea, la imaginación produce el deseo y la voluntad. Eso está producido. Eso es una frase de Franz Hartmann, que era un alumno de... Ahora, ¿qué energía se maneja? ¿Por qué la voluntad es tan poderosa y puede crear cosas? En Teosofía se nos habla siempre de algo que constituye todas las energías, que le llaman akasha. De hecho, Tesla y ellos llegaron a estudiar lo de la akasha. No crean que es como un cuento chino, ¿no? De hecho, el poder del átomo, los maestros de sabiduría habían estado hablando de las energías y del poder que existe en el átomo. Y vamos a hablar un poquito del Akasha, que todo en Teosofía ya me tardó años, tarda uno en entender qué es lo que, porque Akasha es la luz astral y a veces se confunde con muchas cosas. Akasha o Akash, espacio, éter, el cielo luminoso, lo sutil, suspensible, esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio, la sustancia primordial erróneamente identificada con el éter, puesto que es respecto al éter lo que el espíritu respecto a la materia, o el Atman o espíritu respecto al Kamarupa, o el pensamiento o deseo. En realidad es el espacio universal en que está inmanente la ideación eterna del universo, en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia y objetividad, y del cual procede logos o pensamiento expresado. Por esa razón declaran los Puranas, los libros más antiguos que hay casi, que la Akasha solo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado de logos, o sea, el verbo o lenguaje en sentido místico. Por eso también en la Biblia se dice que en el principio era el verbo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte? Algo largo, ya lo voy a dejar de leerle porque no va a cansar los tantos. En la casa es el agente indispensable de todo Kriya, o sea, lo que vimos hace ratito, el Kriya Shakti, ¿no? Todo Kriya, lo que está atrás de todo Kriya, la operación mágica, es en la casa, religiosa o profana. La expresión excitar el Brahma significa despertar el poder que yace latente en el fondo de toda operación mágica, pues los sacrificios védicos no son en realidad otra cosa que ceremonias mágicas. Este poder es el Akasha, bajo otro aspecto también se le conoce como Kundalini. La energía de Kundalini de la serpiente también, electricidad oculta. Aquí ya estamos hablando también, ya entró la palabra electricidad. Volvemos a Tesla y a Edison. El alcajés de los alquimistas, que era el coágula et solva, el máximo solvente, en cierto sentido, o el disolvente universal de la misma. Anima mundi en los planos superiores, el ánima del mundo, ¿no? Lo que anima al mundo, la energía que hace que todo sea coherente, porque en realidad si vamos a la realidad, nosotros vemos una mesa, pero en realidad son átomos, y el 1% es concreto, lo demás es energía. ¿Qué hace que yo me siente en la silla y la silla me soporte a mí y no nos toquemos? Son dos campos energéticos, mi cuerpo y el cuerpo y la silla, que tienen una cohesión energética como silla. Pero la mayor parte de la silla, si viéramos los 20 kilos de la silla, nada más 5 gramos serían o menos. Lo de una cabeza de un alfiler sería lo que sería materia, lo demás es energía. Entonces a veces se nos hace difícil comprender esta parte. Como luz, ánima mundi en el plano superior, como luz astral en el plano inferior. Ahí hablamos de que Akasha es luz astral en el plano inferior. En el acto del sacrificio, el sacerdote está penetrando el espíritu de Brahma. Durante aquel tiempo es Brahma mismo. Véase Isis sin velo, que es lo que estamos leyendo los lunes, y los invito los lunes a participar en los excelente curso que está dando nuestro compañero Manuel. Akasha es la sustancia viva primordial correspondiente a la concepción de alguna forma del éter cósmico que penetra el sistema solar. Toda cosa es, por decirlo así, Akasha condensado, energía condensada, haciéndose hecho visible por el cambio de su estado supraetéreo en una forma concreta y tangible. Y toda cosa de la naturaleza puede ser resuelta otra vez, puede ser otra vez vuelta a ser Akasha y hacerse invisible, cambiando en repulsión el poder de atracción que mantenía unidos los átomos. O sea, la materia dicen que es energía coagulada o condensada, y la energía es materia, digamos, materia líquida, materia fluyente, que es Akasha. El Akasha se puede hacer sólido o se puede hacer, digamos, fluido. Se puede hacer materia o se puede hacer energía. Y ahí está la llave de todo. El Akasha hacerse invisible cambiando en repulsiones el poder de atracción que mantenía unidos los átomos.
pero hay una propensión en los átomos que han constituido una forma a tender otra vez a la unión en el orden anterior, como una resiliencia, ¿no? Y reproducir la misma forma y una y otra forma. Por lo mismo, habiendo aplicado esta ley, ser aparentemente destruida y reproducirse luego. Esta tendencia se llama el carácter de la forma conservada en la luz astral. Lo dice Hartmann, dice esta parte. Vamos a ver lo de las energías, ya que estamos hablando de esto. Ya hablamos de la primera energía que conocemos y que gracias a ella estamos ahorita conectados y pues nos podemos comunicar. Y que para aquel entonces que se hablaba de la teosofía estaba en pañales todo lo de la electricidad. Cuando se hablan todos los escritos que hablan de la India, de la electricidad, tomen en cuenta que son antes de que se inventara la bombilla eléctrica, las corrientes eléctricas, de la corriente alterna, la corriente directa, esas ya son a finales del siglo XIX. Del latín electrum igual a lámbar, y del griego electron o eléctrico. La electricidad no es vista por la teosofía como un mero efecto, sino como una entidad o fuerza cósmica denominada Fohat. Aquí entramos con otro término usado en teosofía, que también cuesta mucho dominarlo porque lo encontramos en todos lados. De lo que se había distributivamente como los hijos, se habla distributivamente como los hijos de Fohat. La electricidad es el producto final de una cadena de apariciones en varios planos cósmicos. En las antiguas obras ocultas se dice que padre-madre es el aéter, el éter primordial o akasha. El padre-madre, volvemos otra vez, que es el akasha, a veces denominado Suababa, el cual era el homogéneo antes de la evolución del hijo. Fohat o la electricidad cósmica. La electricidad es también mencionada como una forma de vitalidad cósmica que principalmente emana de los diferentes soles y constelaciones del universo, pero también en menor grado de todas otras entidades cósmicas. Y por detrás de todas esas actividades vitales está la inteligencia cósmica, todo penetrante desenvolviéndose a sí mismo en una red vital de inteligencias menores. La electricidad en el plano de nuestra Tierra es una de las formas inferiores del espíritu luz o Daiviprarikti. El nombre se manifiesta como Kundalini Shakti, la cual se caracteriza por el movimiento en espiral o serpentinio. Shakti es la diosa y Kundalini la serpiente, ¿no? En espiral serpentinio. Relacionado con los fenómenos electromagnéticos, Kundalini es electricidad vital o magnetismo, siendo la electricidad y el magnetismo alter egos, o sea, son dos cosas similares, el magnetismo y la electricidad. El punto de vista del ocultismo es que ninguna fuerza cósmica o manifestación de alguna fuerza cósmica es diferente de la misma vida cósmica, excepto en Swabhava o atributos característicos, y que además ninguna partícula o punto del espacio infinito está muerto o inanimado. Eso nos enseña la teosofía, que en ningún punto no hay nada muerto, todo vibra, porque la vida es vibración, y aún en el átomo el electrón está vivo porque está vibrando, de tal suerte que la materia más burda tiene para ser vista como una composición densa de la acción vital. A partir de esos dos postulados se sigue que la electricidad no es solamente vitalidad, sino vitalidad controlada por inteligencia, que nuestra propia incapacidad de percibir la inteligencia en acción eléctrica se debe solamente a nuestra ignorancia de cómo actúa la inteligencia cósmica, ya que lo compenetra todo y es virtualmente infinita en sus manifestaciones, mientras que nuestras ideas acerca de la acción vital están tan limitadas a las pocas formas que conocemos y que llamamos vivas. Por eso creemos que solamente lo que es orgánico está vivo, pero aún lo que es inorgánico también está vivo. Eso está sacado de la enciclopedia Glosario Teosófico Enciclopédico, que es una obra en inglés, precisamente. En las cartas Mahatma se dice de la electricidad esto: el calor, dicen ellos, genera y produce electricidad, sin embargo no encuentran disminución del calor en dicho proceso. Bueno, aquí habla de que, me brinco un poco esto, estudia las leyes y doctrinas de los Swabhavikas nepaleses. Es una corriente budista que les llaman Swabhavikas, porque Swabhavat aparece en la doctrina secreta como el padre-madre, Swabhavat, que es el origen de todo. La principal escuela filosófica budista en la India, descubrirás que son argumentos más científicos y lógicos del mundo. Sus Swabhavat, de los Swabhavitas, de esos budistas de Nepal, plástico, invisible, eterno, omnipresente e inconsciente, es fuerza o movimiento generado siempre su electricidad, la cual es vida. En la página 140 de las cartas Mahatma dice eso. No conocemos ningún fenómeno en la naturaleza que esté completamente desconectado con el magnetismo o la electricidad, puesto que allí donde haya movimiento, calor, fricción, luz, allí el magnetismo y su alter ego, su otro yo, de acuerdo a nuestra humilde opinión de los Mahatmas, la electricidad siempre aparecerá.
ya sea como causa o como efecto, o más bien como ambas, si tan solo sondeamos las manifestaciones hasta su origen. Lo dicen las cartas Mahatma en la página 160, que es la parte central que se ve como una gigantesca llama terminado en agujas de fuego y las nubes transparentes, o más bien vapores formados de delicados hilos de luz plateada que están suspendidos sobre esas llamas, que si no el aura magnetoeléctrica, el floquisto del sol. El sol no es ni un sólido, fíjense lo que dicen, y para aquel tiempo, que no hablaban de energía atómica, que no se había descubierto lo del átomo hasta 1914 con Chadwick, lo del átomo. El sol no es ni un sólido ni un líquido, ni tampoco es una incandescencia gaseosa, sino una bola gigantesca de fuerzas electromagnéticas. En realidad son rayos alfa. El sol son rayos alfa. El depósito de la vida y movimiento universal a partir del cual esto último pulsa en todas direcciones, alimentando con el mismo material el más pequeño átomo, al igual que el genio más grande, hasta el final de los Mahayugas, que es importantísimo lo que magnetismo. Una de las fuerzas que existen en la naturaleza y en el hombre, y en el primer caso, es un agente que da origen a los diversos fenómenos de atracción, de polaridad. En el segundo caso se convierte en magnetismo animal, en contraposición al magnetismo cósmico y terrestre. El magnetismo, lo mismo que la electricidad, no son más que manifestaciones del Kundalini Shakti, que también es una manifestación de la Kasha, como ya lo vimos antes, el cual incluye las dos grandes fuerzas de atracción y repulsión. Y aquí hago una pequeña pausa, además que déjenme ver cómo le hago porque tengo problemas para dejar de compartir, que me aparezca la página de dejar de compartir. Bueno, tendré que hacerlo a lo último. ¿Gustas que yo le ponga a Guillermo? Yo puedo dejar de compartir. ¿Qué quería? Bueno, sí, si eres tan amable. ¿Sí? Vale, a ver. Deja de compartir. Es que a mí me bloquea. Mi máquina sí me tiene que el compartir me bloquea. ¿Puedes hacerlo? A ver, creo que sí. De hecho, lo que puedo hacer es intentar compartir yo y para que se haga el switch y lo paro. A ver, permíteme. A Porque ver, les iba a enseñar. ya estoy compartiendo yo y ya dejé de compartir. A ver. Ah, no, te sigo viendo a ti. No. Bueno, voy a ver. Dice que aparecería flotante, pero no aparece flotante. Bueno, no importa, perdón. Les sigo, más que les voy a enseñar en un pequeño videito de cómo las fuerzas fueron controladas. Porque Blavatsky nos cuenta la historia de Keely. Keely es un tipo que desarrolló unas máquinas que incluso pusieron a Tesla a checar la máquina de Keely y dijo que superaban lo que él conocía. Y son unas máquinas que se movían según con éter y que solamente las podía mover Keely cuando él las tocaba, porque él había descubierto eso, pero no estaba autorizado por la jerarquía universal a que se pudiera mover. Esas máquinas existen en el Smithsoniano, está en una de las máquinas, y por ahí les voy a enseñar un video. Pero bueno, también aquí nos hablan de otra fuerza que llaman el flujo ódico. Las fuerzas ódicas también fue una teoría que ya se las voy a resumir. Reichenbach, un alemán, descubrió lo que era como el magnetismo animal del que hablaba Mesmer, que es la base del hipnotismo. Cómo nos movemos con energía, y bajo la energía podemos hacer y provocar cosas. Ahora bien, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien podría decirnos qué es el éxito? Ya para que aterricemos un poco todo esto que vimos, que es muy denso y muy pesado. ¿Qué es el éxito? ¿Alguien tiene una definición de lo que es el éxito? Si quisiera decirla cortita. La meta. Lo que te hace feliz. Una meta. Una meta. Perfecto. Hacer lo que te hace feliz. Dos definiciones de éxito. Ok. Bueno, aquí vamos a caer en cuenta una definición de éxito. Éxito es la capacidad de materializar una idea. Es la idea, una idea es materia en estado potencial. En otras palabras, es la energía detrás de la materia. Aquí hablamos de energía y de materia. Y obviamente el éxito es la capacidad de materializar una idea. Entonces, la idea viene de la imaginación. La imaginación crea ideas. La idea crea deseo. El deseo crea movimiento, crea voluntad. La voluntad crea movimiento. ¿Cómo se pueden pedir las cosas? ¿Cómo se obtienen las cosas? Aquí les voy a hablar de una técnica ancestral, para que Manuel nos estaba viendo los antecedentes que hay de la teosofía en otras tradiciones, que podemos hablar del Brahma Vidya de la India, de la Gnosis de los cristianos. También se habla de la Kabbalah. Y en Kabbalah existe una práctica muy bonita, porque Kabbalah te enseña precisamente a cómo puedes
tener éxito en lo que tú planeas. Dice el Kabbalah que tú vas a tener éxito en lo que planeas siempre y cuando actúes como actúa la divinidad. Ahora vamos a preguntarnos cómo actúa la divinidad, cómo piensa la divinidad, cómo es la ideación de la que hablábamos, ¿no? Aquí se habla de que en un principio todo es luz. Aquí pueden ver las sefirot, que es la corriente que hizo Isaac Ben Luria a principios de nuestra era, que la Kabbalah existe antes, se llega a hablar. Pero aquí se hablan de campos energéticos. Y el primer campo energético es el Keter o corona, que ese viene siendo como en teosofía el Parabrahman, que está más allá de lo describible y no está antes de la manifestación. Y ya hasta aquí abajo que vemos la base de este árbol sefirótico, que están las 10 sefirot, es una esfera. Las sefirot es un plural. Está Malkut, que es lo físico o lo aterrizado. Aquí es el campo de la muerte y el campo de los deseos. Aquí es donde estamos nosotros, deseando cosas. A menudo gastando, quemando nuestra pólvora en infiernitos, que deseando un nuevo carro, un nuevo traje, una nueva casa, y muchos deseos que nos mueven. Comer más, irnos de vacaciones, etc. Todos son deseos, deseos, deseos. Aquí es puro pedir. Y aquí está el puro dar, hasta arriba, en Keter. Keter, que es el Parabrahman, es el de dar. Ahora bien, ¿cómo da? La Cábala nos enseña que existen 32 senderos, las 22 letras del alfabeto hebreo, pero que más que allá del pueblo hebreo vienen siendo 22 letras antiguas, porque existe una ciencia que se llama la gematría, que es cada letra volverla un número. Esa es la gematría. Entonces la Kabbalah hace referencia siempre a los números referentes con las letras hebraicas, pero no porque sean del pueblo judío, porque se dice que esas letras incluso vienen desde antes, y esos son paquetes de energía. Imaginemos que aquí, para hacer un símil, para que volvamos a ver lo que es energía y cómo la voluntad puede volverse realidad, que esta es una central eléctrica, aquí está produciendo energía, aquí es la planta eléctrica de Laguna Verde, ¿no? Energía nuclear, se produce energía. Y por medio de estos cables va a llegar hasta acá a materializarse lo que yo deseo. Quiero hacer una casa, quiero hacer una empresa. Entonces, pero en algún momento eso no se me da. ¿Por qué no se me da? Dice la Kabbalah, porque uno de los cables aquí se rompe. Eso en la energía eléctrica, validando el mismo símil, primero se maneja muy alta potencia en Laguna Verde, pero después hay transformadores que le van bajando de 200,000 volts a 13,000 volts, que son los cables horizontales que van en las grandes torres. 13,000 volts, de 13,000 volts los van a bajar a 220, a 110, hasta que lleguen al enchufe de tu casa, a 110. Y ahí para que se manifieste tiene que haber, no puedes hacer chocar los dos cables porque generarías una chispa, un corto. Tienes que meter algo que consuma, un foco, una licuadora, una batidora, y va a funcionar siempre y cuando haya corriente de los dos lados y que los transformadores hayan combinado esa energía. Bueno, la parte de esta de arriba, que se llama Aricampín, es una parte que no podemos tener acceso. Viene siendo como en teosofía se nos enseña que son el Adi y la Nupadaka. O sea, en Kabbalah le llaman Ein Sof, el algo sin límite, lo no limitado. No tenemos relación con ese triángulo superior, es el triángulo de la deidad. Se habla que la primera energía se manifiesta a través de Shokma. Si queremos algo, Shokma ya viene siendo la energía que se empieza a materializar. Empieza ya no ser solamente luz, ya hay un poco de deseo. Shokma es el equivalente a Dios, al Dios Padre, que aquí genera su energía y va, al momento que se hay una manifestación de algo, inmediatamente se hace su sombra. Con el Padre aparece algo binario, aparece Binah, que sería la energía de la madre. Pero todos estos son un campo que está fuera de nuestro alcance, porque es el campo de lo ádico, de lo divino. Nosotros nos vamos a mover en las 6 sefirot de abajo. Aquí estamos en ese sub y baja, deseando y perdiendo cosas y ganando cosas. ¿Cómo se va a dar el juego de energías? Lo vamos a ver aquí. Dicen que hay el primer plano, que es el mundo de las emanaciones. Hablamos de una ideación. ¿Qué es a ver, primera pregunta que también hago ahora porque me regreso al público en general. ¿Qué es lo primero que se hace para hacer una casa?
El diseño. Los cimientos. Los cimientos. Bueno, sí. Bueno, dice, Plano. aquí Salomón nos dio la clave. La respuesta correcta fue la de Salomón. Porque antes, todos los que están más o menos ligados a lo práctico, estamos en este mundo de Asia, que es el mundo del plano de la creación material. Si estamos muy en el Asia, decimos que lo primero que se va a hacer es el cimiento, pero no. Eso es lo primero que se hace ya cuando se materializa. Pero antes de que se materialice. Pero primero se tiene que pensar, está en el mundo sutil. Exactamente. Ya después la manifiestas antes a tu de ser, mente antes y de ya ser, la materializas. Sí, exacto. Antes de ser físico, tuvo que ser metafísico. Claro, Lo primero, la primera idea, por ejemplo, tú tienes la idea de que te va a hacer... La ideación. La ideación. Absolutamente toda la materia que está aquí primero tuvo que venir de esos mundos invisibles. Se piensa, Así es, ya están y nada más los materializamos, se manifiestan. Exacto. Por eso vamos a hablar de que una de las energías va a ser por medio de la voluntad. El primer plano que llama aquí a Atzilut es el plano de las emanaciones. Primero emanan las cosas. Este plano es el plano ádico, el plano divino, digamos. No tenemos acceso. Tenemos un símil en que, por ejemplo, si alguien va a hacer una casa, primero se te ocurre y ves en un terreno y dices, pues aquí se vería bien una casa, aquí me voy a hacer una casa. Surge esa idea, la idea de la casa. Después ya viene el plano de Beriyá, que es el mundo de la creación, donde ya, por ejemplo, haces ya un diseño, un planito, digamos, un dibujito de tu casa, que no, yo quiero una casa que tenga un jardín grande y 2 habitaciones, y ya tienes como más materializada la idea. Después plazas hay un libro de esto que se llama el Sefer Yetzirah, que te dice que era la forma en que el libro de la formación, de cómo se formó el universo, el cosmos. La cosmogénesis de Blavatsky está basado bastante en el Sefer Yetzirah, que es el mundo de las formaciones. Por ejemplo, siguiendo el símil de la casa, sería que tú ya sacas el plano con el arquitecto y vas a sacar el permiso al ayuntamiento y todo para que se manifieste. Y aquí ya viene el mundo, finalmente el de Asia, que es ya el plano de la creación material, cuando ya tú ya en Malkut, que ya lo ves manifestado. Pero aquí ocurre algo muy importante. Por ejemplo, imagínate que estuvieras en Estados Unidos y cuando vas a empezar a hacer la casa, de repente al estar haciendo los cimientos, como decía alguien que empezábamos por los cimientos, descubres que hay petróleo o descubres que hay una mina de grava o algo así. Y ya entonces tu proyecto lo cambias, tu deseo ya cambia por otro. Y es lo que a menudo nos ocurre, que nuestros deseos no están concentrados. Andamos de veletas de un deseo a otro. Imagínense, por ejemplo, esa es la forma en que la energía circula. Y ya les dije que para que la licuadora prenda, tiene que estar los transformadores bien y que no se rompa la voluntad, que la voluntad permanezca. Entonces hay 2 lugares especiales donde se va a perder. Quedamos entonces en que Keter era donde estaba todo el plano de energía, nos dicen, donde está toda la energía permanente, en el plano de la corona, en Keter, es el espíritu. De ahí se va a manifestar en lo que llamarían el Dios Padre, en el Shokma, que es la sabiduría, y después en el amor, voluntad, sabiduría y amor, que es la Trinidad Suprema, ¿no? Y luego en Binah, de Binah, que es la madre, que es ya y no solamente luz, ahí ya hay algo de materia, va a pasar a una parte muy importante que se llama Chesed, que es la siguiente Sefirot. Pero aquí ya estamos entrando a la parte ya a la que tenemos acceso, la que llaman la Seina Anpin, o sea, la parte más material. Aquí en Chesed es la columna de Dar. Si se fijan, aquí hay 2 columnas, que por cierto tienen unos nombres igual que masonería, la columna de Jaquín y la columna de Boaz, que es fortaleza y estabilidad. En la Biblia dice, en fortaleza y estabilidad construiré mi casa, que aquí la del centro depende de esas 2 columnas. La fortaleza y estabilidad te van a provocar que se cree algo. Y esas 2 columnas, que una está como positivo masculino y otra negativa como femenino, no por femenino por malo, ¿no? Sino como por polaridad, como la electricidad. Ok. Entonces de aquí, de este lado, está Binah, la madre, de este lado está el recibir. De hecho, Kabbalah significa al-kaber, que significa saber recibir. Si no vas a recibir nada, si no sabes recibir, hay que aprender a recibir. Bueno, aquí va a pasar a Chesed, que es la misericordia, se traduce como misericordia, que es el dar. Y del dar va a pasar a Geburá, y aquí empieza el primer demonio. En Geburá es recibir. Pero cuando tú recibes algo, lo primero que quieres es agandallártelo o quedártelo. Y es el primer obstáculo al que te enfrentas al querer quedarte con lo que recibes. Entonces ahí rompe, es donde más se rompe la cadena. Donde más se rompe es en 2 partes. Aquí en Geburá y en la última, en Yesod. Se rompe la energía que recibes.
para obtener cualquier cosa. La energía de la voluntad manifiesta, se va a manifestar la voluntad siempre y cuando siga, no se rompa el cable. Y se rompe a menudo aquí, porque imagínense que tú tenías, vamos a ver la idea de que tú quieres hacer una empresa que sea, aquí tu idea de creaciones, en la Arica IPIN, arriba, es crear una empresa que sea ecológica, que sea sustentable, que dé trabajo al pueblo, que pague buenos salarios, que reparta buenas utilidades, que haga crecer nuestro país, y tienes las grandes ideas del mundo. Y ya, finalmente la empiezas a ver manifestada, se te da, aquí en Chesot recibes la energía para que te dé, pero cuando empiezas a ver que ya empieza a ver como a manifestarse, dices, no, pero primero yo me voy a agarrar las cosas, porque hay la idea del yo, aquí empieza la idea del dad, del dad, de aquí empieza el yo, hasta arriba la del dad, la idea del yo, y yo me quedo con lo que cayó, ¿no? O sea, ya tu idea de hacer la empresa tan sustentable y tan sostenible, pues ya mejor, en vez de usar plástico que no sea biodegradable, pues mejor, más barato, pues empezar, hay que se contamine un poco el planeta, a lo mejor usamos bolsas de plástico normal, ¿no? Ya le empiezas a cambiar, y ahí es donde se rompe, porque entra en la parte egoísta. En esta parte es la parte del yo personal. De aquí va a pasar, imagínense una empresa, ya pasa a la parte de que es la otra esfera energética, el otro paquete de energía que se llama NetSat. NetSat es que te aplicas a trabajar en tu empresa, ya le empiezas a poner, le echas ganas y estás trabajando en tu empresa. Y HOT lo relacionamos con una colectividad, ¿no? Que juntas gente, juntas al ingeniero, a los técnicos, para echar a andar tu empresa. Y de ahí tu empresa ya empieza a funcionar y te da el primer fruto. Digamos que ya produce la primera manzana aquí en Yesod. Pero decíamos, yo como fui maestro de ajedrez, dábamos eso, de que no hay partida más difícil de ganar que las partidas ya ganadas. Cuando tú ya tienes ganada una partida, bajas la guardia. Ya como que te bajas, ya gané. Le ha pasado a algunos que en el maratón sienten que ya ganaron y bajan la guardia en las carreras de bicicletas o eso. Y de repente te caes antes de llegar a la meta porque pierdes la concentración, porque ya sentiste que la tenías tan ganada que la perdiste. Porque aquí es otro punto crucial. Aquí es una parte metafísica. Hasta aquí todo ha sido metafísico. Todo es ideación. Aquí ya se empezó a manifestar. Va a pasar de Yesod, que es metafísico, a volverse físico a Malkut. Aquí, que ya es la última, a volverse ya algo sólido. Pero imagínate que si ya cuando se vuelve sólido, pues ya te entran otra vez, vuelve, aquí habita el Satán, dice en Kabbalah, aquí habita el Satán, dice el Sefer Zohar, que es el libro máximo de Kabbalah, que aquí habita Satán, ese le llaman la puerta, que es la puerta de lo metafísico a lo físico. Y aquí es donde entran, donde tú tenías grandes ideas, ¿no? Como cuentan el cuento de la persona que iba a una reunión con unos japoneses y de repente llega a donde iba a ser la reunión y ve que está todos los estacionamientos, los cajones de estacionamiento están llenos y empieza a desesperarse, da vuelta, 2 vueltas y no ve ningún espacio vacío. Y empieza a hacer cuentas, ¿no? Pues el negocio va a ser tantos miles de dólares, voy a perder un montón de lana si no llego. Los japoneses son muy puntuales, ya por no llegar, ya perdí el negocio. Y hace una oración y dice, Dios mío, si me das un estacionamiento, voy a repartir con los pobres el 20% de las ganancias. Y de los $100,000 que iba a ganar, $20,000 van a ser para la caridad. Pero en eso, diciéndolo, voy a dar en caridad, cuando termina de decirlo, en eso sale un carro junto de él. Y dice, no, ya no, Diosito, ya no lo necesito, ya gracias, ya apareció, ¿no? Y eso tendemos a hacer, que cuando ya lo vemos manifestado, no lo queremos quedar. Entonces sí tenemos el poder de manifestar cosas, siempre y cuando no rompamos la energía de la voluntad. Y tenemos esto que se nos dice. Aquí tenemos nosotros un gran poder, que es el poder de la palabra. Cada palabra tiene una energía y una resonancia. Elige con sabiduría cada una de tus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra tiene poder? Como dicen los cristianos, que la sangre de Cristo tiene poder. Siempre se ha dicho en Teosofía que la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque la palabra la piensas en tu cerebro. Es algo abstracto, algo metafísico. Es el logos, la logoi, es la palabra. Y no se vuelve, es algo metafísico que con tus cuerdas vocales lo vuelves físico. Y esa manifestación ya física crea una acción, como estamos viendo de ondas aquí. Tú puedes golpear con las palabras pendejeando o insultando a alguien y puedes lastimarlo peor que con un puño. Cuando la volviste ese poder tan grande del poder metafísico que hay en la mente, el pensamiento, lo volviste palabra. La palabra vuelve el pensamiento, lo vuelve acción. Contaba Octavio Paz que en una ocasión cuando era joven, él caminaba por su pueblo, no fue Juan José Arriola, perdón.
Bueno, José Arreola, estaba por su pueblo, y de repente en su pueblo, que es allá en el sur Nayarit, creo que es en Nayarita, un camión que estaba estacionado de carguero se quedó de grava, se quedó sin frenos y se venía en bajada. Y él venía como siempre ahí comiendo delicias poblanas, dicen, venía ahí pensando quién sabe qué, y no se daba cuenta. Y el camión venía y un señor que estaba junto le gritó, cuidado, chamaco, quítate. Y entonces él volteó al instante y vio el camión y se alcanzó a quitarse. Y le dijo al Señor, gracias Señor, me salvó usted la vida. Dice, no, te salvó el poder de la palabra. Y él siempre hablaba de que la palabra tiene poder. Entonces con la palabra podemos manifestar, y se nos habla mucho de cómo cuidemos lo que hablamos, porque lo que hablamos y lo que pensamos lo terminamos viendo manifestado. Y bueno, para no hacer cansado todo esto, porque es todo un rollo, un chor mareador, pues es cuanto por el momento. Y dejo de compartir, ahora sí quisiera salir, salgo de compartir, perdón. Nada más para que, por último, para compartirles, les comparto esta máquina que les hablaba de que hay un poder, el éter, que se mueve, y Keely logró juntar $5 millones de financiamiento de JP Morgan para hacer sus máquinas, pero después, como JP Morgan igual bloqueó a Tesla, no le dio dinero para las bobinas de Tesla, porque Tesla quería que la energía eléctrica fuera gratuita para todo mundo, y eso ya no convino. Edison, por ejemplo, a los focos les puso caducidad, les puso la obsolescencia programada. Hay un foco de los primeros que hizo Edison, aún vivo, le festejan cada año. Ya cumplió 118 años, algo así, está en una estación de bomberos en Ohio, tiene 118 años. O sea, las lámparas podían durar 100 años o 200 años, pero ya las hacen con una vida calculada, igual que los celulares. Entonces aquí vamos a ver un poco lo que es esta es la máquina de Keely, una de las máquinas de Keely, que lleva la friolera de 100 años moviéndose, sin estar con batería ni con nada. Hay videos y hay libros sobre lo que Keely escribió. Incluso Tesla dijo que estaba más allá. El Departamento de Estado confiscó todos los papeles de Tesla porque consideraron que había un gran poder en lo que él llegó a manifestar. Imagínense con la fuerza que han hecho con la fuerza de átomo, ahora con las bombas termobáricas y todo, que no se podría hacer con un poder, el poder manejar el poder de la éter, como podemos ver en esta máquina de Tesla, que dice, en el video dice, máquina que lleva 100 años funcionando, que está en el Smithsoniano. ¿Cómo se logró? ¿Quién sabe? Es la fuerza, esa fuerza que nosotros tenemos, porque nosotros en sí tenemos la fuerza de la voluntad, la fuerza del Kriya Shakti, que se desarrolla en 1 de cada millón, pero de que el poder lo tenemos, que no lo queremos usar o no sabemos cómo usarlo es otra cosa. Y a veces es mejor que no lo tengamos porque lo pudiéramos usar para el mal, porque los deseos que tenemos a menudo son más bien deseos animales que voluntad. Y bueno, por el momento pasamos a la sección de que colaboren y pregunten y compartamos. Vale. Hay una primera pregunta de Enrique. Es la primera mano levantada que veo. Adelante, Enrique. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta, son dos. La primera sería la siguiente. Indica el budismo que, según las imágenes que traemos en nuestra mente, haces el tipo de deseo que estamos albergando para nuestra siguiente vida. Tomando en cuenta lo anterior, pues me doy cuenta que en mis meditaciones veo imágenes que salen así como que por sí mismas. Y lo que quisiera saber es si estas imágenes son algún indicador de mi futuro renacimiento o de lo que va a pasar en el momento de mi muerte según las atracciones que desarrolla esta vida, o son simplemente como residuos, ¿no? Indeseables de lo que no pasará a los reinos superiores. Lo que tú me hablas es muy difícil de dilucidar porque de caso a caso varía. Es como en los sueños, ¿no? En los sueños podemos entrar a diferentes grados de sueños, desde el Shwapna, que es estar consciente, el Jagrata, el Sushupti, que es ya estar en un estado superior, y se dice incluso puedes entrar a un estado tipo iluminación, que le llaman, bueno, te olvidé el Turilla, el estado Turilla, pues justamente, que es como estado de iluminación. Y en estos casos que alguien medita, pues en la meditación, dicen que en la oración el hombre le habla a la deidad, en la oración tú le hablas a la deidad, y en la meditación la deidad te habla a ti. Si dejas quieto el animal, otra vez como decía en el texto,
sí te puede hablar a ti, sí te puede hablar tu sí superior, pues tus mejores intuiciones te pueden hablar, pero para eso tienes que ser como un charco que se queda quieto y refleja la luna. Si el charco está agitado, no refleja nada más que algo evanescente, como una luz dispareja, o no refleja nada, simplemente se vuelve opaco, no refleja la luna, pero un charco quietecito, siempre que veo un charco en la calle, me acuerdo de ese símil, ¿no? Que es muy bonito, que vas a poder reflejar lo superior en ti en la medida en que te aquietes. Ahora, saber si lo que ves es algo real o puede ser productos de tu propia fantasía, también es una trampa. En el libro del Mulán Nasruddin, que es un libro que hace un poco en chistes la sabiduría, cuentan que el Mulán Nasruddin tenía un discípulo y que le dijo, de repente lo puso a meditar, acostado en el pasto a meditar, y ya cuando estuvo meditando y según entrado en trance le dijo, oye, y cuando estabas meditando ¿no sentiste como un aire en tu cara y como que algo te golpeaba y se agitaba cerca, como cabellos? Sí, sí, maestro, el otro pensando que era algo muy espiritual, ¿no? Saber sentir eso, que era algo que el maestro sabía que era poderoso. Y sí, maestro, yo sentí eso. Ah, pues era la cola de mi burro que pasó junto a ti, le dice él, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado de saber que lo que no sean, porque muchas de las meditaciones a veces se vuelven autohipnosis. La teosofía previene mucho en hacer meditaciones de tipo autohipnótico, porque puedes desarrollar psiquismo. Por ejemplo, quedarte viendo un punto blanco o cosas así que algunos hacen. Dejar la mente en blanco, el estado de dharana, que es el primer estado de la meditación, no es precisamente quitarte de todo y ver un punto, más bien es concentrar todo en un punto. Es al revés. Eso lo dice La Voz del Silencio, pero es todo un estudio, ¿eh? Hay que hacer todo un estudio. Les recomiendo a los que son expertos, como a Martín Leiderman, sobre las meditaciones en La Voz del Silencio, de cómo el estado de dharana, que es el primer estado de meditación, cómo hacerlo. Porque sí tiene sus riesgos y sobre todo hay que estar conscientes de que a veces la misma mente es engañadora. La mente es la matadora de lo real, dice La Voz del Silencio. Entonces, pues la invitación es que sigas haciendo tus prácticas y pues van en concordancia con lo que haces en tu vida real, porque muchos, por ejemplo, me decían eso de que, yo medito de las 8 a las 7:30 de la mañana a las 8. O sea, media hora que estás como relajado, así, ¿no? Dijeran en España de puta madre, estás muy relajadito, muy contento. Y ya los siguientes 23 horas estás corriendo y tengo que, y ya tengo que ir a pagar al banco y tengo que pagar en Electra y voy a pagar esto y voy a llamar a mi compadre y voy a llamar a la suegra y peleándote con todo el mundo. No sirve de nada. Pues no sirve de nada esa media hora que estuviste en paz, ¿no? Por eso dicen que cómo quieres tener una conexión con el universo si no tienes conexión ni siquiera con tu familia, ¿no? Empecemos por ahí, porque si queremos buenas conexiones, si queremos conectarnos al Keter, pues tenemos que tener esa tranquilidad de ánimo, esa serenidad que nos permita desear las cosas buenas. Tener primero, como dicen a los pies del maestro, ¿no? Tener el discernimiento, la viveka, el discernimiento para saber escoger lo mejor, lo bueno de lo malo, y de lo bueno escoger lo más útil de lo menos útil, y así. Y por eso dicen los Puranas, de la oscuridad condúceme a la luz, de la muerte condúceme a la vida. Y es lo que tendríamos que ir buscando, ese tipo de deseos. Ya que vamos a desear cosas, porque estamos en Malkut, dice en la Cábala, que es donde reina el deseo, todos estamos deseando cosas. Y es mentira que si no haces las cosas proactivamente, si eres nada más reactivo, tienes que hacerlos proactivos. Hay quien de repente me dice, no, pues ya quiero cambiar de trabajo, quiero dejar a mi marido, pero nunca lo hacen. Y si no lo haces es que tu deseo no es verdadero, porque el deseo es movimiento. Si no lo estás haciendo, dejar tu trabajo, hacer otra cosa, es porque no tienes un deseo firme. Perdón, sí, adelante, la pregunta. Sí, bueno, con respecto a lo que mencionabas del trabajo ahorita, que lo mencionaste, qué bueno que lo mencionaste. Supongamos que soy un escritor de historietas, ¿no? Y mi trabajo demanda muchísima imaginación, ¿no? Y me debrayo, recreando situaciones, dramas, diálogos. Y entonces en mis amescaras, pues van a estar esas imágenes, ¿no? Me imagino, de todo lo que fabriqué en mi trabajo. Entonces, lo que a mí me inquieta es que toda esa carga de imaginación pueda representar algún indicador de que el deseo no está extinguido, ¿no? De ser escritor y que eso me lleve a reencarnar otra vez como escritor de historietas. Entonces, quisiera saber cómo hacer un uso adecuado de la imaginación creadora que no fuera contraproducente contra mí mismo y me lleve a reencarnar. Pues aquí estás manifestando varios deseos. Tienes el deseo de ya no reencarnar. No, fíjate, o sea, observa lo que dijiste, ¿eh? Acuérdate que la palabra es poderosa. Tú dijiste, y tienes el deseo de ya no pensar como escritor. Que pues yo pienso que es algo muy bonito ser escritor, ¿no?
Bueno, que dicen que un escritor es un mentiroso profesional porque anda inventando mentiras o fantasías, ¿no? Se decía de eso. Pero imagínese a alguien que crea un reino como hizo Tolkien con El Señor de los Anillos, o Rowling con Harry Potter, que creas todo un universo, creó hasta un lenguaje, el lenguaje de los elfos, hizo porque él era lingüista, Tolkien, ¿no? Entonces creas todo un universo. Y ese universo también se manifiesta. Walt Disney creó un universo, el universo Disney, y él decía, lo que puedas imaginar, lo puedas crear. Es una frase de Walt Disney, que es excelente y va de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces, la imaginación es la loca de la casa, pero yo creo que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, como decía Agustín Lara, y tener un toque de locura no está mal, porque a todos los que han sido grandes hombres siempre les han sido tildados de locos. Entonces, yo pienso en este caso para ti, pues que no te resistas, si esa es tu vocación de hacer caricaturas, eso, pues, dale un buen uso a todo eso, hacer difusión de cosas. Imagínate, por ejemplo, poder difundir todo este conocimiento en historietas o en caricaturas, ¿no? Poder que la gente... Pero, perdón, pero se contrapone mucho con lo que Con, indica el budismo, ¿no? De andar haciendo mucho, y andar creando historias. Digo, ajá, pero sí, es el sí, trabajo, sí, ¿no? O sea, ahí te como que se entiendo, porque contrapone un poco. el budismo dice que la fuente del dolor es el deseo, el dukkha, ¿no? Que el deseo es la fuente y que dejes de desear, aunque te pide algo un poco imposible, porque siempre estás deseando cosas. O sea, si te fijas, incluso el santo que deseó ser santo, o el budista que desea volverse Buda, está deseando algo. O sea, el deseo es inherente al ser humano. Entonces, yo creo que sería a humano no tener deseos. Los maestros de sabiduría y todos, claro que ahí llamaríamos al deseo, lo llamaríamos voluntad, porque ellos no desean a lo güey, ¿no? Como nosotros que deseamos cosas, ay, quiero esto, quiero lo otro, pero no, andamos brincando de deseo en deseo y a veces ni siquiera, como te decía, ni siquiera de una manera firme, ¿no? Porque prueba que no se manifiesta es que no lo deseamos con la suficiente fuerza ni con la suficiente voluntad. Si el budismo te enseña el camino de la renunciación y que el camino al no desear, pero más bien te dice que renuncies más bien a los deseos animales, a los deseos de satisfacción del caballo, lo que decía yo al principio, ¿no? Que tienes que ver cuando desees algo, para qué por qué lo estás deseando, por qué quieres ser artista, por qué quieres ser famoso, por qué quieres dar conferencias, o por qué quieres ser el secretario de la rama, o el presidente de la Federación Teosófica, o no, lo que se te ocurra, ¿no? ¿Por qué la gente luego quiere algo? Tenemos que preguntarnos cuál es el motivo, ¿no? ¿No? Sí, Buscar el creo que motivo. más bien se refiere a la imaginación esa pasiva, ¿no? Como que del sueño psíquico, ¿no? Que estás en otras ondas y no eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces, Exacto. me imagino que el budismo se refiere más que nada a la imaginación pasiva y no tanto a la imaginación creadora. Ajá. No, lo que te invita, por ejemplo, Kabbalah también te invita a que tengas una imaginación, todo sea proactivo, creativo, no reactivo, no que nada más esté reaccionando. La base que prevenía a tener la mente ociosa. Por eso estamos, decía que la teosofía es la reforma de uno mismo a través del estudio y la meditación. Tenemos que estar todo el día estudiando o todo el día meditando. No sentarnos media hora a meditar y de ahí olvidarnos como si nos hubiéramos fumado un porro, no, no. Tiene que ser una vida meditativa, de que tú sales a la calle y ves los ojos con ojos de iniciado. Vas a ver las mismas cosas, pero con otros ojos. Vas a ver realidades que otros no alcanzan a ver, pero con esa creatividad, usando precisamente la voluntad y no dejando la mente al garete, porque si dejas la mente al garete, lo que se te pega es lo que está alrededor. Lo decíamos, agarras la mente del egregor. Entonces, por ejemplo, los que somos de provincia y vamos a la Ciudad de México, si tu mente está al vacío, empieza a actuar como actúa la gente en la Ciudad de México, empieza a correr, aunque no vayas a prisa, vas a prisa, pero no sabes ni a dónde vas. ¿A dónde vas tan rápido? No sé, pero tengo que llegar, ¿no? Vas corriendo. Y tengo que. Y eso te domina. Y ese ambiente, cuando tú no estás prevenido, tu mente no está cerrada, se te pega lo del colectivo. Y en el colectivo la gente incluso se puede volver violenta. Entonces hay estudios de eso, de que en la mente colectiva, por ejemplo, los que terminan en un estadio siendo tan violentos que personas que luego son relativamente pacíficas, y cuando en el colectivo se crea un egregor de agresión, como luego De ahora Querétaro. Twitter y Facebook se encargan de eso, de polarizarnos, polarizan las realidades, y ya lo que ves ya no alcanza a ver otra cosa más, pero eres reactivo. Lo que te invitan a que no seas reactivo, que tú seas proactivo, que tú crees tu propia realidad, porque terminas creándola, eso es la verdad. Pero tienes que desear cosas. Si vamos a desear, porque finalmente te digo que siempre estamos deseando cosas, pues vamos a desear cosas que valgan la pena, ¿no? A lo mejor algunos nomás quieran simplemente tener un carrito nuevo o otra casa, pero no es lo que quieres. Si tú me dijeras que yo deseo tener $3 millones, yo te digo, te voy a dar $3 millones a condición de que te vayas a una isla desierta donde no haya nada.
Te vas a ir a la isla desierta a vivir el resto de tu vida. ¿Ibas a querer los $3 millones? ¿Verdad que ya no? Ya no lo ibas a querer porque no tienes a servir para nada. Lo que queremos es el espíritu de las cosas. Quieres una casa por lo que o el coche por lo que el servicio que te da el coche, no por el coche en sí. No se quieren las cosas, se quiere el espíritu de las cosas. Y para obtener cosas espirituales tienes que trabajar en el espíritu. Y aquí lo que invita al trabajo que se invita siempre en Teosofía es a trabajar en nosotros mismos, a irnos puliendo, a irnos depurando, a irnos haciendo budas. O sea, ¿por qué te vas a hacer un budista si te puedes hacer un buda? Nosotros tenemos la potencialidad y en algún momento vamos a ser budas. En otra, en la sexta raza, en la sexta ronda, donde quieran. Más adelante vamos a ser budas todos nosotros. Y no solamente creyentes como budistas, o sea, ya sapientes. Esa es la idea. Pero sí tenemos que mucho tener clarito hasta qué punto viene esa purificación. Yo recomendaría mucho, porque a mí me gustó mucho, la obra de Taimni, esa del autoconocimiento interior, porque trae como ejercicios de purificación de uno mismo. Te describe cómo es cada vehículo, el vehículo manásico, el vehículo búdico, ¿no? El cuerpo causal, y te dice cómo irlo puliendo, cómo mejorarlo, cada uno. Y pocas cosas son tan prácticas, porque a veces en esas cosas de ponerte a estudiar, te puedes perder en cuestiones metafísicas. Y lo que da, por ejemplo, hablábamos en Kabbalah, en la esfera de Yesod, el que es la esfera de donde ya va a ser, ya mero está a punto de volverse físico. Ahí están los portales para 3 grandes poderes. Ahí están encerrados 3 poderes. El poder del dinero, el poder del sexo y el poder del conocimiento. Y no, el conocimiento es un alcohol, es una droga también. Te puedes volver adicto a saber. Y cuando sabes muchas cosas y te sabes, como en Teosofía, te sabes todas las, les digo a Enrique, todas las rondas y las cadenas y las razas y no sé qué rollos, lo que te puede dar, en vez de hacerte bien, te va a dar ego espiritual. Te va a dar vanidad, de que yo sí me sé todo esto, ¿no? Yo sí me sé la Biblia en verso, o me sé la doctrina secreta y puedo recitarlo, ¿no? Eso te puede, el conocimiento es como una droga también. Y a veces, como decía el Eclesiastés, quien acumula conocimiento se acumula dolor. Entonces tengamos cuidado siempre con lo que pedimos. Igual siempre se nos enseña eso. Acuérdense, ¿nunca vieron la serie de los Padrinos Mágicos? Como el niño que pedía cosas, todo le salía mal, ¿no? Y finalmente hay que saber lo que pides. Tener cuidado con lo que deseas, porque se te puede conceder. Esa es una de las cosas. Si lo haces bien, se te puede conceder, pero a veces pedimos cosas que son hasta para nuestro mal, que a veces cuando no sucede algo, no sabemos el por qué no nos sucede. Entonces, desear cosas, tenemos que desear las cosas, lo que sea, lo bueno, lo bello, lo verdadero. A menudo nos contentamos con pequeños deseos. Contaban la historia de que llega un nuevo director a un manicomio, y de repente en el manicomio le están presentando las instalaciones y ve a un loquito que está afuera en el jardín cortando flores, y está él como jardinero y arregla los jardines, y dice, ay, mira, qué tierno loquito, ¿por qué está aquí? Dice, hace poemas, dice, es nuestro mejor cliente, dice el que está encargado del manicomio. Dice, es que estaba enamorado de una dulce jovencita, y esa dulce jovencita pues se fue con otro hombre, y eso lo hizo perder la razón, y sigue enamorado de ella, y le escribe poemas, y cultiva flores para ella, y es una cosa muy bonita. Ay, estaba muy contento. Sigue avanzando el director, le habla en una reja y pasa a otra zona, y en la siguiente zona, uno de los locos que tiene espuma en la boca y los ojos desorbitados se le va encima, y le arranca el cabello, y ya llegan los loqueros a pegarle con shocks eléctricos, y lo apartan de él, y ya se lo llevan, y le dicen al director, dice el director, nunca he visto un hombre con tanta furia. ¿Y a qué le habrá pasado para que llegara a ese estado? Dicen, pues fue el que se casó con la dulce jovencita. Sí. O sea, tengamos cuidado siempre con lo que pedimos, porque a menudo tengamos confianza en que la vida nos va a traer lo que va a ser lo bueno para nosotros. El karma es así. Lo que nos ocurre es para lo que nos está sirviendo. Y ningún encuentro es casual. No es casual que estemos en esta plática, ni que haya llegado la teosofía a nosotros, ni que tengamos algún conocimiento sobre el esoterismo, porque eso nos va a hacer mejores personas. Esa es la idea, todo va hacia adelante en evolución. Y perdón por lo largo y que a veces, curiosamente, a lo mejor no te respondo todo lo que quieras, pero aquí más bien, como te digo, la teosofía, lo dije al principio, no se enseña, más bien se desvela, se le quita a uno el velo que uno tiene y uno mismo lo va autodescubriendo. Nadie te va a enseñar teosofía, ni se aprende. Ya nuestro ser interior la sabe. Lo que tenemos que es actualizar. Como decía Krishnamurti, no tenemos que pelear porque haya paz. Únicamente tenemos que dejar de alterar la paz para que la paz se manifieste. No hacer guerras para que se haga paz, ni hacer manifestaciones para que haya paz. No, eso no funciona.
No es así, es que hay que dejarlo de alterar, incluso tenemos que dejar de alterarnos nosotros, sosegarnos para que lo mejor de nosotros fluya y aflore y se manifieste. Bueno, no, por ahí tengo levantada la mano de Marco. Gracias. Agradecer más bien una linda exposición y mucho aprendizaje más bien. Gracias. Voy a tratar de resumir esto. En el ciclo de lo que es la imaginación, la voluntad y la energía que hemos estado viendo, se habla también del deseo sublimado, ¿no es cierto?, que es más próximo a la voluntad. ¿Qué es lo que ocurre con estos casos? Porque me está tocando vivir también un tema como este, ¿no? Con las personas que tienen Alzheimer, por ejemplo. Es como si ellos perderían una capacidad mental un poco, o algo de su voluntad, o ese deseo sublimado. Entonces, me cuesta un poco asimilar todo este ciclo en lo que ellos se estarían volviendo en una especie de retroceso en ese tema de la rueda de samsara, o más bien estarían yendo a ellos, estas personas, hacia un tema más natural de percibir lo que el cosmos nos da a través de la kasha, y están viviendo una realidad diferente, quizás mucho mejor, no sé. Sí, solamente es un comentario, ¿no? Y bueno, en realidad va por ahí un poco mi... Bueno, ¿y qué hago ahora realmente para ayudar, ¿no? Solamente eso, gracias. Un gusto, Marco. Pues sí, son inquietudes que te van surgiendo cuando conoces casos específicos, ¿no? De gente que pierde la razón, de gente que tiene autismo, de gente que tiene Alzheimer, y cómo hay desconexión. Pero recordemos que no somos solamente el reptil, el caballo que digo yo, ¿no? Que hay sentidos astrales, que hay sentidos mentales y que no se piensa con el cerebro. El cerebro es el receptor. El cerebro es el receptor. La mente está en manas, está afuera. Entonces el cerebro viene siendo como el radio que sintoniza la estación de radio, ¿sí? Y porque a veces cuando hay experiencias extracorporales, hay ojos que están viendo por fuera, cuando haces un viaje astral o eso. Hay oídos que están oyendo y hay una mente que está pensando fuera de tu propio cuerpo, fuera de esa conciencia vigílica que tiene tu cuerpo. Entonces esas personas pues llevan un desarrollo también de otra manera, diferente. Somos tantos que hay tantas maneras, dijeran en el Bhagavad Gita, todos los caminos son míos, ¿no? Y todos los caminos me conducen hacia mí. Unos serán más largos, otros más cortos, pero todos los caminos llevan a la divinidad, dice Krishna, ¿no? Todos los caminos llevan a mí. Entonces, pues a algunos les toca el camino, en la vida aprendes por las buenas o aprendes por las penas. A algunos les toca el camino del sufrimiento y otros los toca una vida más light, digamos. No sé, pero hay gente que sí aprende por las penas. Por eso es mejor aprender por las buenas y libros y pláticas que aprender por las penas, porque a veces la vida te enseña de la manera más dura y más cruel. Y entonces, y nosotros nos toca ver y reflexionar, tener una vida reflexiva y meditativa, como invitaba yo hace rato. No solamente sentarse un ratito a meditar, sino tener esa reflexión de cada cosa que vemos, como te pasó a ti, Marcos, cuando dices a una persona con Alzheimer o eso, te preguntas, bueno, ¿y ahí qué está pasando? ¿No? Siempre tener esas dudas, siempre estamos llenos de dudas, ¿no? Y pues si en esta plática que le estoy dando, si tenían 20 dudas y salen con 100, me voy a dar por bien servido, porque de eso se trata el jueguito, de salir con más dudas y tratar de buscar y tener la proactividad de buscar respuestas. Los teósofos se definen como buscadores de respuestas. Estamos buscando significados, el significado de algo, por qué son las cosas. Y gracias por tu presencia. No, y gracias, muy agradecido. ¿Alguien más que quiera su opinión o pregunta? Pregúntame. Ya que no, hermanos, una cosita, no, solamente interesante me pareció cuando hablaste de la kasha y que el sacrificio es como que llamar a la energía, o el sacerdote está introduciendo energía, ¿no? Sí. Y esto me recuerda mucho del mitraísmo. He visto alguna vez creo, en su imagen, cuando muestran ahí, están sacrificando al toro. No sé, creo que la cábala también toma parte del mitraísmo. No sé, esa es una
Un comentario, gracias. Sí, las tradiciones antiguas, pero, por ejemplo, la Basque nos dice en la doctrina secreta que lo que tienes que sacrificar ante el altar de la deidad son tus malos deseos, tus pasiones, es lo que tienes que sacrificar. No valdría Sí. Y luego los otros son simbólicos, ¿no? El sacrificar al toro, Claro. como los puercos cuando se llenan de los espíritus poseídos, se van a los puercos, son simbolismos, ¿no? De hecho, en Ulises, cuando iban a los misterios, llevaban un corderito que lo sacrificaban. Se dice, ¿no? Que en él se iba a reflejar un puerquito, pues, llevaban un puerquito. Siempre el cerdo, por eso, es considerado como una infrabestia, yo creo, ¿no? Por eso los judíos la rechazan, porque se considera como, son muy, muy cercanos al humano, ¿no? De hecho, ya hay trasplantes, ha habido trasplantes, creo que de riñón, de cerdo al humano. Está muy cercano genéticamente al humano. Pero es considerado como la parte animal que nosotros todos tenemos. Pero siempre tenemos que ver de dónde parten nuestros deseos. Gracias, Marco. Jorge, adelante, ¿quieres estar amable? Gracias. Gracias, pues nada, que agradecer toda la enseñanza que nos estás proporcionando y también la apertura, ¿no? De crear nuevas dudas, ¿no? A través de la misma práctica, ¿no? De la misma teosofía, del mismo aprendizaje, de los puntos de intersección de cada una de las corrientes, ¿no? Filosóficas que podemos encontrar. A mí me gustaría complementar algo, ya que tomaste gran parte del punto de la Cábala y el espacio sefirótico. Hablando del Hashatan, que precisamente es esa parte que nos habla en el Talmud acerca de la confrontación. Es ahí donde precisamente el punto número 11 del árbol sefirótico que mostraste casi al último, ¿sí? El punto de intersección entre el espacio espiritual o el espacio ideal y los 5 planos menores, que es donde interviene más el Yesod y el Malhut, que intervienen más la actividad humana. Lo contempla uno de los grandes maestros que indica que es la confrontación precisamente del ser, del individuo, del espacio de la creación, donde él mismo, a través del conocimiento, ¿sí? tiene que enfrentarse a todas las vicisitudes que el cuerpo humano o que la humanidad propia, como bien lo mencionaste, nuestro espíritu, ¿sí? empieza a transformarse nuevamente, ¿sí? en encontrar esa luz divina. ¿Sí? Nosotros somos seres espirituales en este plano. Tenemos un cuerpo material, el cual se nos ha proporcionado para trabajarlo en esos 11 puntos sefiróticos, en esos 11 trabajos que nosotros tenemos que realizar para poder crearnos nuevamente de un espacio terrenal, ¿sí? a un espacio angélico y poder precisamente estar con la conexión del Keter. Es el espacio de este trabajo de la vasija, ¿sí? De cómo se tiene que reconstruir prácticamente, cómo tiene que retransformarse para poderse vaciar de todas esas negatividades, de todas esas impurezas que como ser tenemos, ¿sí? Y que tenemos que atravesar todos nuestros caminos de una forma u otra, ya sea del lado derecho sefirótico, del lado izquierdo, sea a través del conocimiento, sea a través del trabajo, de la creación, irnos depurando, ¿no? Prácticamente. Y eso es a lo que se refiere al Shatán. Confrontarte a ti mismo, confrontarte a todas esas vicisitudes de vida, confrontarte en esa participación de crear a través de ti mismo en el conocimiento interno. Excelente tu aportación, mi compañero, Jorge. Sí, efectivamente. Y aquí me permito, es un poco, no es exactamente de teosofía, pero a mí me encantó. El libro que mejor me gustó del año 2020 fue la autobiografía de Satán, según se la contó a Yuda Ver. Está el audio en YouTube, hecho por locutor, con voz de locutor muy buena. Sí. Y el libro está en PDF, se llama Autobiografía de Satán, para que uno comprenda cómo el Satán es tu opositor, o tu guardián del umbral, esa parte de ti que se opone al crecimiento, que es la parte material, y a quien tienes que vencer, pero nunca tienes que verlo como te lo hicieron ver que era el diablo, que rollo, lo que divide. Es tu personal training, es el que te va a entrenar, porque si tú
Si tienes el deseo de volverte un Buda, un Bodhisattva, pues no va a ser gratis. Tienes que vencer. El cielo se gana en batalla, dicen los maestros de sabiduría. El cielo te lo ganas. O sea, todo eso no se te regala nada. Todo es mediante un esfuerzo. Y ese esfuerzo es el vencimiento de uno mismo, precisamente del adversario, del Satán. Y la Cábala da las herramientas necesarias para eso. También teosofía, y quien sabe, sin caer en la magia ritual, que también tiene sus peligros, porque la magia ritual igual, evidentemente tiene sus peligros porque llegas a manifestar. Pero si no la manejas bien, puedes aprenderte como Mickey, un aprendiz de mago, y hacer un desorden. Gracias para seguir avanzando. Te agradezco tu aportación, Sonia. No, te agradezco mucho el espacio y el conocimiento. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Sonia, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Excelente la exposición. Cuando usted habla en la Sefirá de Yesod, habla del tercer poder, del conocimiento, y después habla de no caer en el ego espiritual o vanidad. ¿A qué se refiere? ¿Cómo sé hasta dónde, cuál es la medida? ¿Cómo sé hasta dónde ese conocimiento pudo caer en ese ego espiritual? Que no había escuchado nunca el ego espiritual. ¿Ya? Entonces, no sé, me gustaría que me aclarara esas dos cosas, por favor. Pues en los grupos espirituales, vamos a hablar entre comillas, te lo encuentras a cada rato. Tú te dirías que sería donde menos te podías encontrar en las iglesias, en las logias masónicas, en las logias teosóficas. Podías encontrarte gente sin ego. Y no, curiosamente, hay gente que ya se le hinchó el ego, no sé, a morir, ¿no? Desgraciadamente nos encontramos con esa realidad, porque es una acumulación. Finalmente, como en el Tao, te dicen que crecer es irte quitando cosas, no poniéndote cosas. Fíjate. O sea, el Tao te enseña eso, que es el vacío. Tú vas a ser funcional en la medida que te haces vacío, en que no eres nada, no aspiras a ser nadie, te quitas esa vanidad, porque normalmente en el ego, mi ego viene de miedo, ¿no? Tenemos miedos. Es la G que se convirtió en D, ¿no? Atrás del ego hay un miedo a no ser reconocidos, un miedo a que, que viene a veces desde la infancia, los psicólogos trabajan mucho eso, ¿no? De que a veces no tuviese el reconocimiento y que si necesitas un poco de atención. Por ahí me enseñaban un meme en varios videos donde a Putin no le dan la mano varios mandatarios y dicen lo único que necesitaba era amor, ¿no? Dice el video, ¿no? Porque varias veces lo dejaron con la mano extendida, ¿no? Entonces, a veces las personas buscan compensaciones y algunos buscan tener dinero precisamente para que todo el mundo vea que si yo sí la hice, yo soy de éxito y me compro. En México, por ejemplo, el automóvil no es usado como un vehículo de transporte, es usado como un vehículo de ego, de presunción. Y por eso se buscan, hay un culto al automóvil precisamente porque te da un estatus de que eres exitoso, obviamente mejor carro traigas, mejor vehículo traigas. Y entonces, cuando tú entras al desarrollo espiritual, como lo dice Pablo Sender en un trabajo que él hizo, lo que dejas es, ahora ya no acumulas joyas o acumulas, ahora empiezas a acumular títulos. Ahora ya eres gran maestre, ahora ya eres secretario de la gran logia o como hacen en la masonería, ¿no? Ya quieres tener grados, quieres tener una serie de cosas que por eso estuvo en contra Blavatsky también de la masonería. Les llamó grajos emplumados. Y sí es cierto que usan plumas, no sé si se usa plumas. Bueno, yo soy masón también, por cierto. Por eso lo digo, ¿no? Pero sí, en algunas de las ceremonias de algunos grados, pues, estás con plumas de pavo real y todo, y quedas como un pavo real. Es imposible no perder el piso cuando todos se tratan como el gran y te levantan para cada que entres y todo ese ceremonial y ritualístico que a veces se utiliza, pues hace que la gente pierda el piso. Y luego la gente somos malos. El otro día que di una plática, alguien me decía, cuando terminó la plática, maestro, usted es un maestro. Tengo que ser una muestra, ¿no? Como dije, no una muestra, un muestro, ¿no? No un maestro. Dice, ¿usted qué grado de iniciación tiene? Digo, pues no, en primera no me quiten la humanidad, digo, porque el día que me vean briago peleándome con alguien, van a decir, ay, mira, ese tan teósofo, no me quiten la humanidad, digo, o sea, soy humano como todos. O sea, más he metido la nariz y he tenido el tiempo para meter un poco más la nariz que otras personas. Y algunas cosas me han quedado claras y trato de hacer lo mejor que puedo. Pero de ahí a que lo que empieza la gente, y es un error que hacemos, en empezar a hacer culto a la personalidad. No, el que sabe es fulano. Y dicen, la logia de Manuel, la logia de Miguel, ¿sí? El centro de estudios de David, ¿no? Ya hasta se apoderan de los grupos, ¿no? Ya tienen el nombre de la persona que a veces es el presidente, el que lee, el que contesta y el que toca la campana, y el que toca la chirimía, dicen, ¿no? O sea, son los hombres orquesta. Y lo que hace la gente cuando te hacen perder piso, te hacen un culto a la personalidad y te hacen mucho daño. Uno ve, por ejemplo, lo veía
ahora que la hacen canalizaciones, un día me enseñó un compañero precisamente de aquí de Jalapa, me enseñó un video de una tal Ramta que hace canalizaciones, se hace channeling de esa Ramta. Y cuando llega a los eventos, hay un montón que se tiran al piso y una adoración. Digo, ¿cómo permite eso? Que la traten así, ¿no? O sea, la traten como si fuera una divinidad. Y eso, pues, desde ahí, si de veras estás elevado, ya te caíste con ese trato. No, nunca deberías de permitir que los demás te vean para arriba, te tienen que ver, solamente tienen que ver para arriba cuando los estás ayudando a levantarse. Nada más, es la única opción en la que te puedes ver así. Tienes que estar en el nivel de los otros y nunca perder el piso. Y algo que te hace perder el piso es tener dinero. Algo que te hace perder el piso es tener conocimientos también. Cuando tú tienes mucho conocimiento, dices como mucho, es que no saben, yo sí, yo ya me decían, yo ya me aprendí el Kybalión, yo ya me sé el Kybalión, yo voy a discutir contigo cuando te sepas. No me dijo ni siquiera cuando leas, me dijo cuando te sepas el Kybalión, ¿no? O sea, y entonces muestran un engolamiento, un reforzamiento de su ego gordo. ¿Y cómo estuve en la plática? ¿Qué tal salió? ¿Verdad que la gente quedó contenta? Se impresionó la gente, ¿verdad? Y venga más, ¿no? No, sí, qué bonito estuvo su plática, maestro. Y la gente todavía te engordan más, ¿no? Por eso yo estoy en contra de todo eso, ¿no? Incluso, digo, voy a dejar de dar pláticas. Hablo mucho porque no sé nada. El día que ya sepa yo las cosas voy a quedar callado. Gracias, Sonia, perdón. Espero que te haya respondido a lo que soy. Y bueno, a ver un poco de lo que sería, puedes ver en la práctica lo que es el ego espiritual, que es una forma sutil. Dijeran que el Satán o el demonio te trabaja en las partes más sutiles, que una de la soberbia es uno de los pecados capitales. Y es un pecado, no es tan de bulto como la lujuria, como la gula. Estas sí se ven, ¿no? La soberbia no se ve, y con la soberbia entra todo. Estaban unos demonios tentando a un santo en el desierto, y no, el santo no caía, y entonces llega el mero jefe de los demonios y le dice, ¿qué? ¿Ya cayó? Dice, no, es que no caí, es un hombre muy místico y no, muy espiritual y no podemos hacer que caiga. Dice, novatos, yo les voy a enseñar cómo pasa. Y se pone junto del santo que está orando y dice, ¿te acuerdas de Raúl, tu compañero en el seminario? Pues le acaban de nombrar a arzobispo de Constantinopla. Y se ve que el santo hace una mueca así. ¿No? Vean cómo hay soberbia y hay en eso, ¿no? Entonces la soberbia es una del arma secreta del demonio, dice. Entonces, y eso cae cuando tienes conocimientos, acumulas conocimientos y es como se acumulan las riquezas. Rosy, adelante, por favor. Gracias. Pues mira, Memo, ya me contestaste muchas preguntas. Efectivamente, ¿no? A veces esas son pruebas para la gente que, bueno, desconoce. Obviamente, como tú dices, ¿no? Pues es una prueba de esas alabanzas y todo, ¿no? Pero muchas veces, inclusive a los que más saben, bueno, también es una buena prueba, ¿no? Para trabajar con ese egoísmo, ¿no? Respecto a lo que había comentado aquí nuestro hermano Jorge Valdés, muy padre, muy interesante respecto a lo de la cábala. No estoy muy letrada en eso, estudié hace muchos años astrología hermética, ya tiene mucho, y estuve viendo un poquito de cábala, pero sí, efectivamente, lo que comentó es extraordinario. Todo eso lo marca mucho el Talmud y lo que es la Torah. Pero hay un libro hermosísimo, no muy fácil de entender, que se llama el libro del Zohar, que es el libro de los esplendores, y se dice que con ese se puede interpretar la Biblia, perdón, la Biblia, la Cábala, perdón, la Cábala. Sí, es el básico de la Cábala. Y la maestra Blavatsky decía que muchas de esas, de esos conocimientos ocultos se podían encontrar a través de los esplendores. Ahí es cuando ella menciona la analogía tan extraordinaria del árbol de la vida con lo que es la doctrina secreta, cuando empiezan desde el universo no manifiesto hasta los universos ya manifiestos, y que vienen ya todas las analogías de lo que, exactamente del tema que nos compartiste hoy, ¿no? De todo lo que podemos nosotros traer con nuestra mente, y que pues como es arriba es abajo, ¿no? Como se construye el universo a través de emanaciones, y como nosotros también podemos pues traer a la materia, manifestar todos esos deseos, esos pensamientos, inclusive un buque, un avión, cualquier cosa que nosotros queramos traer a la materia, algún deseo, pues ya están en esos mundos sutiles, solamente pues manifestarlos con nuestra voluntad. Ajá. Inclusive Patti Chávez comentaba en uno de los del chat que cómo podemos nosotros trabajar con la voluntad. La maestra Blavatsky recomienda mucho que todo lo que deseemos con nuestra voluntad, es muy importante que trabajemos con la visualización, pero que si el deseo es altruista
y es sobre todo para beneficiar más que a nosotros mismos, a otras personas, o a lo mejor para que nos reforcemos a nosotros mismos, pero para que eso sirva para servir a otros, es extraordinario. Pero la visualización debe ir siempre acompañada con la voluntad, así como se había comentado antes. Gracias, Memo. A ti, Rosy. Sí, Dani Besa recomendaba también esos ejercicios de visualización. Por ejemplo, que te visualices llevándote bien, siendo una persona calmada y tranquila. Si tienes a reaccionar, si eres reactivo en vez de proactivo, y reaccionas a todo con violencia y con gritos, que te imagines que tú estás contestando, que alguien te está provocando y que tú eres un Gandhi total, que eres pacífico. Y tanto lo terminas, lo finges hasta que lo funges, ¿no? Dicen aquí, fake it until you make it, ¿no? O sea, lo terminas viendo, lo terminas haciendo, pero sí tienes que aplicar esa voluntad, como bien señalas, y saber encaminarla, que ese es el reto que tenemos, de saber llenar. Por ahí, no sé si Jorge sigue levantada tu mano y... Gracias, Memo. A ti un abrazo, mi querida Rosy. Street Five Fates, o Jorge, no sé, Jorge, sigue levantada tu mano o se quedó. No, acabo ahora sí, tengo por ahí el Zohar, que cuando estudias esta parte de la literatura hebraica, ¿sí? Porque de la filosofía hebraica, más que nada, más que hebraica, más que judía. No es de razas. Tengo por ahí el PDF, el Zohar, por si lo quieren, con todo gusto, y tengo algunos libros que podría ser introductorios, ¿no? Para poder entenderle. Y Isaac Luria, que es quien lo hizo, pues prácticamente vivió lo primero de esta era, y es muy interesante cómo surge el Zohar, ¿no? Que es esa parte donde baja Elías en esa cueva, en la parte interna. Fíjate que es bien interesante. Se le revela en la parte interna con 6 personas más que son sus alumnos, ¿sí? Su hijo, entre ellos está su hijo y él, o sea, son 7, en los cuales, pues lógicamente empieza a haber un desmembramiento, un reconocimiento de todo el entendimiento con trabajos espirituales, con trabajos cabalísticos, para poder desmembrar prácticamente las sagradas escrituras. Lo conocemos como el alma. El Zohar es el alma de la Cábala, y la Cábala es el alma precisamente de la Torah. Sí, y cada uno va entrelazado en función. Gracias, querido Jorge. En función de gematría. Sí, como lo comenté, en números, es matemática. Esto solamente fue también una invitación a la Cábala, que le ando metiendo la nariz a eso. Es otra herramienta, la gnosis es otra herramienta, el conocer a los gnósticos, conocer el sufismo. Son las tradiciones de las que nos ha hablado Manuel, que son hermanadas a la teosofía. O sea, puede agarrar uno la herramienta que más te resuene, que más te funcione. La astrología, como hace Leonor también, son herramientas que nos sirven para nuestro desarrollo, para nuestro despertar, para nuestra futura iluminación o actual iluminación. Entonces, usar esas herramientas. No sé, por ahí Street Fate. Sí, buenas noches. Que quisiera comentar acerca un poco de cuando la voluntad divina se vuelve disarmónica. Me explico un poco, me explayo un poco. Me sucede que de repente tengo así como que inspiraciones intrusivas, así como de situaciones en que cómo puedo ser más compasivo o hago una idea creativa, ¿no? Pero de repente se vuelve muy disarmónico porque entra y entra y entra así como que muy inoportunamente cuando no debería. Entonces a mí me sorprende que cosas así tan elevadas te lleguen así como de una manera tan molesta. También en otras situaciones como cuando la voluntad se pone a disciplinar al cuerpo físico, a las emociones y hasta la misma mente, ¿no? Que dice, ya cállate, por favor, loca de la casa, ¿no? Entonces a mí ahí lo que me choca es un poco con lo que decía Krishnamurti, que la verdadera voluntad divina nunca disciplina, que la verdadera voluntad no es opositiva. Entonces ahí quisiera preguntarte tu opinión sobre la voluntad divina. Si puede ser tan disarmónica como en los casos que yo siento que entra en mí. Gracias. Es muy difícil la respuesta, es muy compleja lo que estás hablando. Pero entonces, si hablas de disarmonía, acuérdate que
la teosofía siempre nos habla de unidad o armonía, y todas las tradiciones son simbólicas. La palabra símbolo significa lo que une, diablo lo que desune. O sea, si tu pensamiento que te está llegando o ese deseo que te está arribando es algo que desune, es algo diabólico, es algo malo de alguna manera. Básicamente es algo, no existe el bien y el mal en realidad, lo sabes en el fondo, pero sí es algo que va contra la corriente. Entonces, por la fuerza ni los zapatos entran. Luego se andan queriendo, o hay gente que quiere hacer vidas ascéticas y hacen una serie de esfuerzos y disciplinan su cuerpo con el silicio que se ponían los monjes y torturándose con látigos, lo que llaman rajas, la yoga, ¿no? Los yogis hacían ese tipo de sacrificios, pero no son necesarios para eso. Más bien siempre tenemos que ver en qué sentido va lo que estamos pensando o lo que estamos deseando. Curiosamente, el sentido evolutivo o de trabajo espiritual siempre es lo que más trabajo nos cuesta. O sea, porque siempre tendríamos que no ser reactivos. O sea, si vemos un pastel, por ejemplo, el cuerpo dice, ay, yo me lo trago, ¿no? Una Coca-Cola me le echo, ¿no? Pero tendrías que contenerte y no hacerlo. Entonces, casi siempre lo que sí vale la pena es lo que es difícil de hacer. Porque a veces tenemos duda sobre si eso es bueno o es malo. Casi siempre lo que es bueno cuesta más trabajo hacerlo. Lo más cómodo es dejarse llevar por las cosas, por la molicie, por la gula, por la pereza, todos los que llaman pecados capitales. Eso es lo más fácil, ¿sí? Es por inercia, incluso se sigue, por reactividad. Pero aquí se nos invita siempre a ser creativos, a ser co-creadores. Tenemos el poder de la voluntad que nos hace co-creadores con Dios, porque somos dioses. Dioses sois si lo habéis olvidado. Somos dioses encadenados, como tiene su libro Vanderleo, muy bonito también, que vale la pena leer. Y perdón por el que ya cortar, pero no sé si ya estamos sobre tiempo para que alguien quiera compartir más. Y con Manuel, por lo que veo el reloj, y aquí no estaríamos, nos amanecemos platicando, pero todo Vale, tiene perfecto. horario. Vale, pues digo, de cualquier modo los invitamos, como siempre, a quien le interesen estos temas, pues a que nos pueda compartir su contacto, que en este caso es nombre, país y teléfono, para que los agreguemos al grupo de WhatsApp, donde vamos a estar pues ampliando la información. Hay una pregunta de Dalia, que es justamente cuál es el nombre del libro para que se mejoró para mejorar la voluntad. Yo creo que eso igual la podemos compartir en el grupo. Sí, se escriben ahí, les comparto el libro de Taimni que les sugerí, que es el libro de Taimni es muy práctico, está desde la teosofía y es lo más práctico que he visto. Bueno, la teosofía aplicada también está muy bueno, pero ese sí tiene como ejercicios, que eso es bueno y muy aterrizados. Excelente. Y bueno, pues prácticamente eso sería la sesión del día de hoy. Pues Guillermo, gracias totales por esta plática. Nos dejas bastantes temas para reflexionar y más para buscar aplicarlos. Y bueno, pues igualmente están cordialmente invitados a nuestro taller de Isis sin Velo, que como ya nos comentaba Guillermo, pues realizamos semana con semana, es los días lunes por la tarde. Y bueno, pues eso sería todo de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y por aquí nos estamos comunicando. Ya estamos tomando nota de que nos hizo el favor de compartir su contacto. Un abrazo para todos y un gusto que nos hayan acompañado. Un abrazo gatelero les mando. Muchas gracias. Gracias. Manuel, una pregunta, porque yo no estuve el jueves pasado y quise ver el video y no pude encontrar por dónde entrar para ver los videos en YouTube. No sé dónde se buscan. Ok, Grisel, ¿estás en el grupo de WhatsApp ya? No. Ok, no sé si nos puedes volver a compartir tus datos de contacto, porque ahí constantemente los subimos. Ahí lo puse. Perfecto. Vale, excelente. Y vale, el teléfono es de Argentina, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Vale, bien. Pues ahí vamos a compartir la liga y ya te estaríamos incorporando al grupo, Grisel. 1.000.000 de gracias, Manuel. ¿De qué? Al contrario, un abrazo. Y gracias, Guillermo. Vale, que tengan todos excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas Excelente noche. Bien. Gracias. Como dijo el jardinero, ahí nos vemos cuando podamos.